Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Y oigan, hoy les quiero contar de una película que, ay no, me ha decepcionado mucho. Creo que en todos los episodios de los que he hecho, creo que esta es la primera o segunda vez que tal vez no tenga mucho que decir de forma positiva de una película. Hoy vamos a hablar de After the Hunt o Cacería de Brujas, el título que le dieron en español, la nueva película de Luca Guadagnino. Que bueno, a ver, yo la vi, yo tenía muchas expectativas de esta película en un principio. Me refiero a cuando había visto el tráiler y más por el cast. Yo me emociono mucho cuando hay un cast muy profesional, un cast que tiene muchos años haciendo películas, estando en el cine. No que sean famosos, sino que sabemos que son buenos actores. Ahora, creo que en general todos nos vemos atraídos, o al menos quienes están un poquito más dentro de este mundo del cine, se ven atraídos por quién dirige la película y quién la escribe. Creo que es en general lo que a muchos les importa, aparte de quién actúa en la película, que eso también es como lo que más llama la atención de cuando es un director consolidado como lo es Luca Guadagnino. Claro que nos emociona de cierta forma saber que va a salir una nueva película de este director. Podemos poner muchos ejemplos de otros directores que tienen carreras consolidadas y que cada vez estamos esperando, o al menos su público en específico está esperando una nueva película. Pero claro, hay personas que les gusta, no sé, quién va a ser el director creativo, quién va a ser quien haga la música, son gustos específicos. Para mí, personalmente, a mí me llama mucho la atención de una película los actores. Siempre ha sido así, pero el tener en cuenta que va a estar dirigido por un director, valga la redundancia, que tiene una carrera de cierta forma consolidada, pues bueno, hace más atractiva la película. Yo vi el tráiler de esta película hace unos 2 meses, tal vez, y claro, estaba emocionada por ver a Julia Roberts, ver a Andrew Garfield, especialmente ver a Ayo Edebiri, porque yo soy fan de Ayo Edebiri. Me gusta mucho su trabajo en The Bear, me gustan mucho los trabajos de comedia que hace, me gusta cómo escribe los episodios en las series que ha aparecido. Y esta no es la primera vez que la vemos en la pantalla grande, pero me intrigaba bastante, saber cómo iba a ser este personaje, cómo ella iba a actuar en esta película. Creo que era por lo que más me iba yo. Y es que el tráiler, aunque es largo, como la mayoría de los tráilers de hoy en día, no cuenta mucho de la historia y me gustó eso. Y la verdad que bueno que no nos contaron nada porque si hubiera sabido lo que fui a ver al cine, creo que no lo hubiera visto en la película. A ver, la película va de esta maestra en Yale, Alma, interpretada por Julia Roberts, la cual se ve involucrada en un escándalo porque su compañero de trabajo, quien también es profesor, Andrew Garfield, es acusado por una de sus alumnas, Ayo Edebri, o Maggie, como se llama el personaje en la película, de abuso sexual. Entonces, la maestra, digamos que se ve entre la espada y la pared porque o apoya a su alumna o apoya a su compañero, no sabe qué hacer y se ven envueltas como en este escándalo de abuso, realmente. Así se plantea la historia. Y eso es justamente lo que vemos en gran parte del tráiler y lo que se te promete de la película, ¿no? Va a ser una historia que va a abordar el abuso en las universidades y ver quién es responsable realmente, si las acusaciones son ciertas o no, implicando todos estos movimientos sociales como el Me Too, que ha pasado en los últimos años. Y es que para comenzar a ver una película, esa es una premisa llamativa, o sea, vas con la idea de que se va a resolver un caso de injusticia y que la película se va a centrar en esto. Y pues la realidad es otra. La realidad es muy triste al ver esta película. Esta es una película que dura 2 horas 15 minutos y el tema sí se aborda en el inicio, pero se pierde. Y es que en un inicio sí vemos que la película se está interesando en hablar de este tema, pero después el director le da un cambio más como para darle preferencia a hablar de las complejidades morales de los personajes y sus reacciones a cada cosa que les pasa, en lugar de darle importancia a las acciones que pasan en la película. Y es que creo que esto lo debimos de haber
esperado desde el inicio. Cuando vimos los créditos, o al menos cuando vas a ver la película, ves los créditos que aparecen de una forma muy peculiar y que creo que no los había visto yo en una película de Luca Guadagnino, que son los créditos por orden alfabético, lo cual es sumamente raro verlo en otra director o en otra persona, en otra película, más que en las de Woody Allen. Entonces, desde ahí dije, qué extraña forma de empezar esta película, porque es muy particular, o sea, no lo ves. Algo te está indicando esta forma de contar los créditos. También es una señal y una forma de contar la historia. Entonces, eso me pareció muy particular y dije, ok, algo raro siento que está aquí. Muchas personas que han hablado de esta película han dicho que el hecho de que Guadagnino haya puesto los créditos de manera alfabética como lo hace Woody Allen, indicaba que probablemente no iba a indagar tanto en los temas del abuso y en las repercusiones que iban a pasar. No hablar de estos temas de importancia social, sino irse para un lado completamente diferente. Y fue así, pero se fue mucho más allá. El tema principal se supone que es este caso de la estudiante que acusa a un profesor de abuso y se ven como involucradas personas alrededor de ello. Pero ¿cómo les explico que el tema principal termina siendo algo que olvidamos en una parte de la película? Y es que les cuento, a ver, la historia va así. Maggie es una estudiante de Alma. Se supone que tiene una relación cercana a ella, o sea, Alma y Maggie son cercanos, y en un principio pensamos que Maggie es una estudiante destacada. También tiene una relación de profesor-alumno con Hank, que es el personaje de Andrew Garfield, y aparentemente todo está bien. Ella es estudiante de doctorado de filosofía, por lo que tenemos entendido en la historia. Ellos asisten a una fiesta en casa de Alma, están celebrando algo y después Maggie se va con Hank, o sea, termina la fiesta y Maggie se retira y Hank le dice que la va a acompañar. Después de eso vemos como Maggie regresa 2 días después a la casa de Alma para decirle que Hank abusó de ella. Y Alma no reacciona de una manera como lo esperaba Maggie. O sea, Alma reaccionó de manera muy fría, lo cual le indicó a Maggie que tal vez no era de confiar, o sea, no le debió de haber confiado ese secreto. Y al otro día, Hank contacta a Alma porque se supone que son amigos cercanos, se ve en la película que son amigos muy cercanos y quizás algo más. Entonces Hank habla con Alma para decirle que todo es mentira y que Maggie dijo eso porque Hank se había dado cuenta que Maggie estaba plagiando su tesis y obviamente eso era como una amenaza y algo como para callar al maestro. Entonces, en ese momento la historia te quiere convencer de que Maggie probablemente no esté diciendo la verdad porque realmente no reacciona así como con tanto dolor. O sea, en primera instancia, cuando le cuenta a Alma, claro que estaba en dolor, pero después se ve muy tranquila, lo cual nos puede hacer pensar que tal vez Maggie no está diciendo la verdad y Hank sí está desesperado y tal vez él es el que tiene la razón, para lo cual, ok, a ese punto vamos bien en la película, pero desde ese momento empiezan a insertar como cosas que van fuera de la historia. Por ejemplo, Alma padece de dolores raros en su estómago que la hacen vomitar. Entonces no sabemos qué está pasando con ella, pero de repente hay como momentos en los que ella se va a vomitar o que se está cayendo de dolor. Y también justo creo que casi al inicio, Maggie descubre un secreto de Alma en una carta que tenía pegada en su baño y se lo lleva. O sea, eso tampoco lo vemos sino después. Y son cosas que no van encajando en la historia. Después de que Maggie hace la acusación contra Hank, vemos cómo a Hank lo despiden. Y aunque Hank le insistió a Alma que lo ayudara a defenderse en su caso, Alma decidió quedarse fuera del bando de Hank y fuera del bando de Maggie. Se supone que sí estaba apoyando a Maggie, pero realmente no estaba haciendo nada. O sea, simplemente estaba como muy imparcial en el momento. Y Hank entra como en esta desesperación y llega al salón de clases donde estaba Maggie para reclamarle porque claro, la habían despedido. Hank le reclama a Alma enfrente de los profesores, enfrente de los alumnos y ahí se va Hank. O sea, ahí terminó, se supone. Y entonces tú pensarías que la historia iría por saber qué va a pasar con Hank y asegurarnos si de verdad el personaje de Ayo de Brie Maggie tenía la razón, o sea, estaba haciendo una acusación fundamentada. Pero en lugar de irse por esa parte, la historia
decide dar un giro y empezar a hablar de los secretos de la vida de Alma y cómo Maggie también está involucrada en estos secretos y la historia en sí misma tratándonos de hacer cómplices de no creerle a Alma por su antipatía como personaje y estar como ahí vigilando que lo que está haciendo tal vez está mal, pero a la misma vez tratando de involucrar temas como la comunidad queer, la comunidad privilegiada, las personas afrodescendientes, muchísimas cosas. Es que la película intenta meter tanto en una sola historia que ninguno de sus protagonistas es lo suficientemente profundo como para mantener atenta o en suspenso a la audiencia. Y es que ni siquiera la música, que me parece muy particular cómo hicieron o diseñaron esta música para que estuviera en punto en las situaciones en las que hubiera como esta tensión o estos espacios incómodos, ni siquiera fue el factor que pudo salvar a la película. Intentaron hacer una bomba con demasiadas cosas y al final ni te enganchabas con los personajes, la historia era muy lenta y parecía que iba a llegar a algo, pero al final no llega a nada. Y esto es lo que creo que al final fue de lo que se habló. O sea, esto es lo que le obsesionó a la gente. O sea, imagínense qué tan mala puede estar la película que no hablamos de ninguna cualidad de lo que pasó dentro de este proyecto, sino de cómo se esfuerza tanto la película para no llegar a nada. O sea, realmente la gente sí se obsesionó con esto, incluso teniendo muy buenas actuaciones, muy buena música, teniendo a un director que prometía algo, la película llega absolutamente a nada y aunque le intentes encontrar sentido, pues no lo hay, porque no hay un desenlace que una a todos los puntos que se hablaron en la película. Y es que para estar 2 horas en el cine escuchando y poniéndole atención a los diálogos, porque realmente de ahí va la historia, o sea, en los diálogos, en lo que está pasando. Es gracioso que termina y al final pues te vas con nada y es como, ok, aquí se fueron las 2 horas de mi vida que realmente, pues, ya, ¿qué vas a hacer, no? Ya la viste. Creo que, en mi opinión, sí, está mala esta película, no llega a nada, eh, tenía todo para hacerlo, pero creo que debimos de esperarlo desde un inicio, cuando vimos estos créditos, les digo, desde ahí dije: "Algo va a salir mal, tal vez", y sí se cumplió, la película es un desastre narrativamente, hablando, de verdad, es que es tan gracioso como teniendo tantas cosas, o sea, ¿por qué no quitaron algunos, no? Algunos temas, pero teniendo ahí en las manos temas de importancia social, temas que probablemente hubieran desarrollado una muy buena historia, no pudieron encontrarle valor en ninguna de esas. O sea, sí lo tiraron a la basura. De plano, el personaje de Andrew Garfield, así como que lo echaron para un lado a mitad de la película y lo vemos casi al final de la película regresando. Es como, no tenía sentido en muchas partes. Y de verdad, las personas en la sala estábamos esperando a que hubiera un desenlace que uniera todas las cosas, que de verdad tuviera sentido, pero termina igual de decepcionante la película en sí. Y es que esa semana en la que se estrenó estaba acompañada esta película de otras películas pues bastante populares en la cartelera. En ese momento estaba la de The Smashing Machine, que también he escuchado pues unas opiniones un poco negativas acerca de esta película. La tengo que ver. O sea, así como vi After the Hunt, que ya presentía que algo iba a salir mal, tengo que ver The Smashing Machine para saber si realmente cuál de estas, porque también estaba Tron, Ares y Teléfono Negro, cuál de estas valía la pena ver dentro de la cartelera. Y justo me parece muy importante que en este momento, a diferencia de otros años, la cartelera tenga pues proyectos que son bastante populares. A lo mejor y no son los mejores, pero estamos viendo una diferencia, un marcador de diferencia a otros años. Ahorita se están estrenando proyectos que son bastante grandes. En cartelera ahorita está Deliver Me From Nowhere de Bruce Springsteen, que claro la voy a ir a ver. Está The Smashing Machine, Teléfono Negro, está Tron Ares, están otras películas, hay dos de romance que no recuerdo su nombre en este momento. Se acaba de estrenar Soy Franquilda, la primera película de animación mexicana en la historia del país. Y se estrenó también Frankenstein de Guillermo del Toro, que obviamente la voy a ir a ver y creo que la siguiente semana vamos a hablar de muchísimas películas,
porque le intenté dar un espacio a esta película de After the Hunt, pero de verdad yo creo que se merecía compartir espacio con otras películas porque de plano, no sé, bueno, no sé si se merecía tanto tiempo para hablar de esta, pero pues lo hecho está. Creo que hay proyectos que decepcionan bastante y este, al menos para mí, lo fue. Y creo que la siguiente semana vamos a hablar más de otros proyectos que probablemente no me vayan a decepcionar como este tanto. Yo espero ver 2 películas mexicanas en la siguiente semana y estarles trayendo, pues, mi opinión de estas películas. Y bueno, esto es lo que yo pienso acerca de After the Hunt. Yo creo que si ustedes la ven, la quieren ver o no después de escuchar esto, entendería si no la quieren ver, pero si la ven, pues van a saber o van a entender lo que les estoy diciendo en este episodio. Y sí es un poco decepcionante porque para mí algunos proyectos de Luca Guadagnino son muy buenos. Call Me By Your Name creo que para mí hizo una diferencia en su carrera y realmente me hizo decir así de que sí es cine, pero de plano este proyecto creo que sí, espero que quede al menos como una lección no para el olvido, pero sí para mejorar ciertos aspectos a la hora de abordar temas sociales con tanta importancia como estos y dejarlos así, pues, relegados a nada en una historia que se supone que se trataba de esto. Pero bueno, con esto concluyo el episodio y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, como ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.